Te conozco, la foto tuya está en la billetera de mi mamá. Estas palabras resonaron en la mente de Arthur Monteiro como un trueno inesperado. Frente a él, una niña de apenas 7 años, con una sonrisa inocente, acababa de abrir una puerta a un misterio que él no sabía que existía. ¿Quién era ella? ¿Cómo era posible que su imagen, que nunca había compartido con nadie fuera de su círculo íntimo, estuviera guardada por alguien en este lugar tan distante de su realidad? Y más importante, ¿qué significaba eso para el pasado que él intentaba olvidar? Esta revelación era solo el principio. Lo que Arthur descubriría en las próximas horas amenazaría no solo su imperio, sino su propia identidad. Una verdad que había sido escondida durante años, a costa de mentiras, traiciones y oscuros secretos. Si quieres desentrañar cada detalle de esta trama llena de emoción y misterio, inscríbete ahora en el canal para no perderte ningún capítulo de esta impactante historia que te mantendrá en vilo hasta el último momento. El cielo estaba cubierto de nubes que parecían reflejar el estado de ánimo de Arthur Monteiro. Descendió del auto con la expresión impasible que usaba como armadura en todas sus apariciones públicas. La comunidad Santa Esperanza, con sus calles estrechas y casas de mampostería improvisada, estaba lejos de ser un escenario común para él. Pero los negocios son los negocios, y Arthur estaba allí para inspeccionar un terreno que pretendía transformar en otro de sus grandes proyectos inmobiliarios. «La zona es prometedora, señor Monteiro», dijo uno de sus asesores señalando un mapa. «Con las reformas adecuadas puede volverse altamente rentable». Arthur asintió sin entusiasmo. Ya lo sabía. Para él, todo se resumía a números, proyecciones y oportunidades. Pero algo en ese lugar lo incomodaba de una manera que no podía explicar. Era como si el aire llevara una energía pesada, casi palpable. Mientras evaluaba el lugar, sus ojos captaron el movimiento de una niña que corría por la calle, con sus cabellos rizados ondeando y un vestido sencillo. Parecía una llama viva en medio del concreto gris. Para su sorpresa, se acercó directamente a él. «Te conozco», dijo la niña, con una sonrisa que contrastaba con la seriedad de su afirmación. Arthur la miró, confundido. «La foto tuya está en la billetera de mi mamá». El impacto de las palabras de la niña fue inmediato. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Una torrente de preguntas inundó su mente. ¿Quién era esa niña? ¿Quién era su madre? Y cómo una simple frase logró desenterrar un pasado que había luchado tanto por olvidar. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer apareció en la puerta de una pequeña casa. Sus ojos se encontraron con los de él y todo a su alrededor pareció desaparecer. Era Marina. El mundo de Arthur, tan perfectamente controlado hasta ese momento, comenzó a desmoronarse en silencio. Ella estaba allí, viva, trayendo consigo todas las respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. Pero lo que más lo aterrorizaba era su mirada. No era solo sorpresa o dolor, era algo más profundo, más peligroso. Y en ese instante, Arthur supo que nada sería como antes. Arthur Monteiro era un hombre que controlaba todo, o al menos siempre había creído eso. Su fortuna, sus negocios, incluso su vida personal, todo estaba meticulosamente gestionado por él. No había espacio para sorpresas y se enorgullecía de ello. Pero en ese momento, en una calle angosta y polvorienta de la comunidad Santa Esperanza, sintió el suelo temblar bajo sus pies. La niña de cabellos rizados seguía mirándolo con curiosidad. Sus grandes y expresivos ojos parecían examinar cada detalle de él, como si intentara confirmar algo. «La foto tuya está en la billetera de mi mamá». Arthur trató de procesar lo que acababa de escuchar. Era imposible. No conocía a nadie allí, y mucho menos a la madre de la niña. Pero la sensación que lo dominaba no era solo confusión, era algo más profundo, una mezcla de déjà vu y incomodidad. ¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó
con la voz ligeramente temblorosa, algo inusual en él. «Sofía», respondió la niña, con la confianza inocente de quien no comprende el peso de sus palabras. Antes de que Arthur pudiera formular otra pregunta, el sonido de una puerta chirriante llamó su atención. Levantó la vista y vio a una mujer parada en la entrada de una casa simple pero bien cuidada. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y su ropa era modesta pero elegante a su manera. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció congelarse. Marina. Arthur no sabía qué era más sorprendente: el hecho de que ella estuviera allí, viva y real, o el torbellino de emociones que su presencia provocó en él. Años atrás, ella había desaparecido de su vida sin dejar rastro, y él había aceptado con reluctancia que nunca tendría respuestas a las preguntas que su partida dejó. Pero ahora, ella estaba allí, con los mismos ojos intensos que él recordaba tan bien. Marina bajó los escalones del porche con hesitación, como si cada paso la llevara a un territorio desconocido. Sofía corrió hacia ella y tomó su mano, mirándolo a Arthur con una sonrisa orgullosa. «Ese es el chico de la foto, mami. Te dije que era él». Arthur miró a Marina, esperando una explicación, pero lo que vio en su rostro fue algo que no esperaba: miedo. «¿Podemos hablar?», pidió, intentando mantener la voz firme. Marina dudó, pero finalmente asintió. «Sofía, entra y ve a jugar en tu habitación. Está bien». «Pero quiero quedarme contigo, mami», protestó la niña. «Ahora, Sofía». «Ve, querida». Con un suspiro de resignación, Sofía obedeció, pero no sin antes lanzar una última mirada curiosa a Arthur. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó entre los dos adultos era casi ensordecedor. «Entonces», comenzó Arthur, pero las palabras parecían escapar de él. «¿Ella es mi hija?». Marina cruzó los brazos, como si intentara protegerse de la pregunta. «No aquí, Arthur. No ahora. Te conozco. La foto tuya está en la cartera de mi mamá». Estas palabras resonaron en la mente de Arthur Monteiro como un trueno inesperado. Ante él, una niña de apenas 7 años, con una sonrisa inocente, acababa de abrir una puerta a un misterio que él no sabía que existía. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía su imagen, que nunca había compartido con nadie fuera de su círculo íntimo, estar guardada por alguien en este lugar tan lejano de su realidad? Y lo más importante, ¿qué significaba eso para el pasado que intentaba olvidar? Esta revelación era solo el comienzo. Lo que Arthur descubriría en las próximas horas amenazaría no solo su imperio, sino su propia identidad. Una verdad que había estado oculta durante años, a costa de mentiras, traiciones y oscuros secretos. Si quieres desentrañar cada detalle de esta trama llena de emoción y misterio, inscríbete ahora en el canal para no perderte ningún capítulo de esta impactante historia que te mantendrá atrapado hasta el último momento. El cielo estaba cubierto de nubes que parecían reflejar el estado de ánimo de Arthur Monteiro. Bajó del coche con la expresión impasible que usaba como armadura en todas sus apariciones públicas. La comunidad Santa Esperanza, con sus calles estrechas y casas de albañilería improvisada, estaba lejos de ser un escenario común para él. Pero los negocios eran los negocios, y Arthur estaba allí para inspeccionar un terreno que pretendía transformar en otro de sus grandes emprendimientos inmobiliarios. «El área es prometedora, señor Monteiro», dijo uno de sus asesores señalando un mapa. «Con las reformas adecuadas puede volverse altamente rentable». Arthur asintió sin entusiasmo. Ya lo sabía. Para él, todo se reducía a números, proyecciones y oportunidades. Pero algo en ese lugar lo incomodaba de una manera que no podía explicar. Era como si el aire llevara una energía pesada, casi palpable. Mientras evaluaba el lugar, sus ojos captaron el movimiento de una niña que corría por la calle. Con sus cabellos rizados, balanceándose y un vestido simple, parecía una llama viva en medio del concreto gris. Para su sorpresa, se acercó directamente a él.
«Te conozco», dijo la niña, con una sonrisa que contrastaba con la seriedad de su afirmación. Arthur la miró, confundido. «La foto tuya está en la cartera de mi mamá». El impacto de las palabras de la niña fue inmediato. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Una torrente de preguntas inundó su mente. ¿Quién era esa niña? ¿Quién era su madre? Y cómo una simple frase logró desenterrar un pasado que había luchado tanto por olvidar. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer apareció en la puerta de una pequeña casa. Sus ojos se encontraron con los de él y todo a su alrededor pareció desaparecer. Era Marina. El mundo de Arthur, tan perfectamente controlado hasta ese momento, comenzó a desmoronarse en silencio. Ella estaba allí, viva, trayendo consigo todas las respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. Pero lo que más lo aterrorizaba era su mirada. No era solo sorpresa o dolor, era algo más profundo, más peligroso. Y en ese instante, Arthur supo que nada sería como antes. Arthur Monteiro era un hombre que controlaba todo, o al menos siempre había creído eso. Su fortuna, sus negocios, incluso su vida personal, todo era meticulosamente gestionado por él. No había espacio para sorpresas y se enorgullecía de ello. Pero en ese momento, en una calle estrecha y polvorienta de la comunidad Santa Esperanza, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La niña de cabellos rizados seguía mirándolo con curiosidad. Sus ojos grandes y expresivos parecían examinar cada detalle de él, como si intentara confirmar algo. ¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa, algo inusual para él. «Sofía», respondió la niña, con la confianza inocente de quien no comprendía el peso de sus palabras. Antes de que Arthur pudiera formular otra pregunta, el sonido de una puerta chirriando llamó su atención. Levantó la vista y vio a una mujer parada en la entrada de una casa simple pero bien cuidada. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y su ropa era modesta, pero elegante a su manera. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció congelarse. Marina. Arthur no sabía qué era más sorprendente, el hecho de que ella estuviera allí, viva y real, o el torbellino de emociones que su presencia provocó en él. Años atrás, ella había desaparecido de su vida sin dejar rastro, y él había aceptado, con reticencia, que nunca tendría respuestas para las preguntas que su partida dejó. Pero ahora, ella estaba allí, con los mismos ojos intensos que recordaba tan bien. Marina bajó los escalones del porche con vacilación, como si cada paso la llevara a un territorio desconocido. Sofía corrió hacia ella y tomó su mano, mirándolo a Arthur con una sonrisa orgullosa. «Él es el hombre de la foto, mamá. Te dije que era él». Arthur miró a Marina, esperando una explicación, pero lo que vio en su rostro fue algo que no esperaba: miedo. «¿Podemos hablar?», pidió, tratando de mantener la voz firme. Marina dudó, pero finalmente asintió. «Sofía, entra y ve a jugar en tu cuarto, ¿de acuerdo?» «Pero quiero quedarme con ustedes, mamá», protestó la niña. «Ahora, Sofía, ve, querida». Con un suspiro de resignación, Sofía obedeció, pero no sin antes lanzar una última mirada curiosa a Arthur. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó entre los dos adultos era casi ensordecedor. «Entonces», comenzó Arthur, pero las palabras parecían escaparse de él. «¿Es ella mi hija?». Marina cruzó los brazos como si intentara protegerse de la pregunta. «No aquí, Arthur. No ahora. ¿Estás diciendo que toda mi vida, mis negocios, todo, ha sido manipulado?». Marina asintió, con una expresión grave. «Y Sofía es parte de esto ahora. No saben que existe, pero si descubren, también estará en peligro». La ira comenzó a crecer dentro de Arthur, una ira dirigida hacia sí mismo por no haber percibido lo que estaba sucediendo, y hacia los enemigos invisibles que parecían estar jugando con su vida. «¿Quiénes son estas personas, Marina?», exigió. «Necesito saber quién está detrás de esto». Ella dudó nuevamente, pero antes de que pudiera responder, el sonido de un teléfono interrumpió la conversación.
Era el celular de Arthur. Contestó rápidamente al ver que era el investigador que había contratado la noche anterior. «Señor Monteiro, hemos encontrado algo. Necesito que venga a mi oficina de inmediato. Es urgente». Arthur terminó la llamada y volvió su atención a Marina. «Esto no termina aquí. Voy a descubrir todo, Marina. Y si es verdad lo que estás diciendo, estas personas van a pagar». Ella movió la cabeza, como si ya esperara esa reacción. «Solo ten cuidado, Arthur. No juegan limpio». Salió del café con la cabeza a mil, dirigiéndose a la oficina del investigador. Al llegar, el hombre, un profesional experimentado y discreto, tenía una expresión que mezclaba aprensión y urgencia. «¿Qué tienes para mí?», preguntó Arthur, yendo directo al grano. El investigador empujó un sobre hacia él. «Es sobre Marina y la conexión que tiene con el caso que estaba investigando antes de desaparecer. Pero hay algo más». Arthur abrió el sobre y encontró una serie de documentos y fotos. Entre ellos había un registro de transacciones financieras sospechosas que involucraban a una de sus empresas subsidiarias. «Esto se hizo a tu nombre, pero claramente no fuiste tú quien lo autorizó», explicó el investigador. «Y el dinero se utilizó para sobornar a políticos y cerrar acuerdos ilegales». Arthur sintió que la sangre se le helaba. Eso no era solo una conspiración contra Marina. Era un ataque directo a su reputación y a su imperio. «Y hay más», continuó el hombre, dudoso. «Parece que alguien dentro de tu círculo de confianza está involucrado». Arthur miró al investigador, endureciendo su rostro. «¿Quién? Aún estamos verificando, pero una cosa es cierta. Esto va más allá de lo que imaginábamos». Arthur cerró los puños, la ira creciendo. No sabía quiénes eran sus enemigos, pero sabía que necesitaba actuar rápido. Y sobre todo, necesitaba proteger a Sofía y Marina. Cuando salió de la oficina, el mundo parecía más peligroso que nunca. Sacó su celular y hizo una llamada. «Necesito seguridad reforzada de inmediato y quiero un informe completo sobre todas las operaciones de mi empresa en los últimos 5 años». Arthur Monteiro estaba en guerra, pero la verdadera pregunta era ¿contra quién? Arthur Monteiro estaba impulsado por la furia y una necesidad incontrolable de recuperar el control que parecía haberse escapado de sus manos. Cada detalle revelado por Marina y el investigador apuntaba a algo más grande, algo que aún no podía comprender completamente, pero que amenazaba con destruir todo lo que había construido. En el camino de regreso a su oficina, Arthur revisaba mentalmente los documentos que había recibido. Las transacciones fraudulentas a nombre de su empresa subsidiaria eran más que un ataque a su reputación. Eran una señal de que había sido manipulado por fuerzas invisibles. Sentía una mezcla de incredulidad y rabia, como alguien había podido actuar tan profundamente en sus empresas sin que él se diera cuenta. Al llegar a la sede de su imperio, una imponente torre de vidrio en el corazón de la ciudad, Arthur se dirigió de inmediato a su mano derecha, Fernando Andrade. Fernando había sido su hombre de confianza durante más de una década, alguien en quien creía incapaz de traición. «Fernando, necesito que convoques una reunión urgente con los directores financieros. Quiero todas las movimentaciones de las subsidiarias en los últimos 5 años, sin excepciones», dijo Arthur mientras se quitaba el saco y lo lanzaba sobre la silla. Fernando levantó una ceja, sorprendido por el tono severo de su jefe. «¿Ha pasado algo que debería saber?». Arthur dudó. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie hasta descubrir quién estaba involucrado en el esquema. «Solo haz lo que te estoy pidiendo y mantén esto entre nosotros por ahora». Fernando asintió, aunque su mirada revelaba curiosidad. Después de que Fernando salió, Arthur se inclinó en la silla y miró hacia la ciudad a través de la amplia ventana. Su reflejo en el vidrio parecía diferente, como si hubiera envejecido años en cuestión de días. Tomó el teléfono y llamó nuevamente al investigador. «¿Alguna novedad?», preguntó, yendo directo al grano. «Sí,
Localizamos registros de encuentros secretos entre Marina y un hombre llamado Álvaro Teixeira, un ex senador que está directamente ligado a las transacciones sospechosas. También tiene conexiones con figuras que influyen en el mercado inmobiliario, incluyendo algunos de tus proyectos. Arthur apretó el teléfono con fuerza. Álvaro Teixeira era un nombre que conocía bien. El ex senador había sido un aliado en negociaciones pasadas, aunque Arthur nunca había tenido contacto directo con él. «Quiero más información sobre este hombre», dijo Arthur, con la voz firme, «y envía todo lo que tengas sobre Marina a mi casa». «Entendido, pero hay una cosa más». El tono del investigador cambió, volviéndose más grave. «Parece que Marina ha sido objeto de vigilancia en los últimos meses. Hay indicios de que alguien está monitoreando sus pasos». Arthur sintió un escalofrío en la espalda. Marina y Sofía estaban en peligro y necesitaba actuar rápido. Más tarde, ese mismo día, mientras Arthur analizaba los documentos enviados por el investigador, encontró algo que hizo que su corazón se disparara. Una foto de Marina en un encuentro con Álvaro Teixeira, tomada hace unos meses. Ella parecía tensa, como si estuviera siendo coaccionada. A un lado de Álvaro estaba un hombre desconocido, con una postura intimidante y mirada fría. Arthur sabía que necesitaba confrontar a Marina nuevamente. Esa noche fue a su casa ignorando las protestas de sus guardias de seguridad. Cuando Marina abrió la puerta, parecía sorprendida, pero no totalmente desprevenida. «Pensé que ya habías recibido suficiente información», dijo ella, cruzando los brazos. «Necesito respuestas, Marina. ¿Quién es Álvaro Teixeira y por qué estabas con él?» Ella suspiró, cansada. Álvaro era una pieza en el rompecabezas que estaba investigando. Formaba parte del esquema de corrupción que mencioné. Pero las cosas cambiaron. Ahora es una amenaza directa. Sabe sobre Sofía, Arthur. La revelación hizo que la sangre de Arthur se helara. ¿Él sabe? ¿Cómo es eso posible? No sé exactamente, pero sé que me dejó claro que Sofía sería usada contra mí si intentara exponer lo que descubrí. Arthur sintió la rabia hervir dentro de él. Sabía que necesitaba proteger a Marina y a Sofía, pero también sabía que la única manera de hacerlo era enfrentar a Álvaro y a los que estaban detrás de él. «Esto se acaba ahora, Marina. Voy a encontrar a Álvaro y resolver esto». «Arthur, no entiendes. Estas personas no juegan limpio. No se trata solo de negocios o dinero. Se trata de poder y no dudarán en destruirte si creen que es necesario». Arthur la miró, decidido. «Que lo intenten». Esa noche, mientras Arthur planeaba sus próximos pasos, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Contenía solo una frase: «Cuidado con quien confías. No todos están de tu lado». Arthur sabía que eso era solo el comienzo de una guerra que no podría evitar. El mensaje anónimo no salía de su cabeza. Leía las palabras repetidamente, tratando de descifrar su significado. «No todos están de tu lado». Era una advertencia directa, pero ¿de quién? Y más importante, ¿a quién se refería? Arthur sabía que necesitaba actuar con cautela. La primera sospecha recaía sobre Fernando, pero descartarlo sin pruebas sería un grave error. Decidió mantener la fachada y continuar observando. Era una estrategia arriesgada, pero necesaria. A la mañana siguiente, Arthur convocó una reunión con los directores financieros. La sala de conferencias estaba llena y el ambiente tenso. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, analizando los rostros a su alrededor. Fernando estaba a su derecha, como siempre, ofreciendo su presencia como apoyo. «Señores, seré directo», comenzó Arthur, su voz cortante. «Descubrí discrepancias en algunas de nuestras subsidiarias y quiero saber quién es responsable de ellas». Un murmullo se extendió por la sala, pero nadie se atrevió a hablar primero. Fernando intervino. «Señor Monteiro, quizás deberíamos revisar los informes antes de sacar conclusiones. Puede haber una explicación simple». Arthur le lanzó una mirada afilada. «¿Simple? El fraude a gran escala no es simple, Fernando.
Y lo que más me preocupa es cómo esto pasó desapercibido durante tanto tiempo. El silencio volvió a dominar la sala. Entonces, uno de los directores, nervioso, habló. Con todo respeto, señor Monteiro, estas operaciones generalmente pasan por diversas aprobaciones antes de llegar a nuestro nivel. Si hubo algo ilegal, puede haber comenzado mucho más abajo. Arthur sonrió de lado, pero no había humor en el gesto. Entonces es mejor que todos aquí empiecen a mirar mucho más abajo. Quiero un informe completo en 24 horas. Y que quede claro, cualquier persona involucrada en esto será responsabilizada. La reunión se cerró rápidamente, pero Arthur notó las miradas intercambiadas entre algunos directores al salir de la sala. Algo estaba sucediendo entre bastidores, y sabía que necesitaba ser más rápido que ellos. Más tarde, Arthur se encontró nuevamente con el investigador en un estacionamiento discreto, lejos de miradas curiosas. El hombre tenía una expresión preocupada. Descubrimos algo importante sobre Álvaro Teixeira, comenzó, entregándole otro, sobre a Arthur. Está directamente ligado a un consorcio que controla varias empresas fantasma utilizadas para lavar dinero. Una de estas empresas tiene vínculos con uno de tus proyectos inmobiliarios más recientes. Arthur abrió el sobre y vio documentos que confirmaban las acusaciones. Están tratando de incriminarme, dijo Arthur con los dientes apretados. Parece que sí. Pero eso no es lo peor, continuó el investigador. Álvaro no está actuando solo, tiene aliados influyentes en el gobierno y en el sector empresarial, y entre esos nombres encontramos algo que te interesará. El investigador sacó un expediente separado y lo abrió frente a Arthur. Fernando Andrade. Arthur se congeló. Esto es un error. Fernando ha estado conmigo durante más de 10 años. No haría algo así. Entiendo tu duda, señor Monteiro. Pero tenemos registros de encuentros entre Fernando y Álvaro. Fueron cuidadosos, pero no lo suficiente. Tenemos imágenes e incluso algunas transacciones que pasan directamente por Fernando. Arthur sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fernando era más que un empleado. Era un amigo, alguien en quien confiaba ciegamente. Pero las pruebas eran innegables. Quiero vigilancia constante sobre él, ordenó Arthur, tratando de contener la ira. Y sigue investigando a Álvaro. Mientras conducía de regreso a la oficina, Arthur se sentía dividido entre la decepción y la necesidad de venganza. Si Fernando realmente lo había traicionado, pagaría caro. Al llegar a casa esa noche, Arthur encontró a Marina esperándolo. «Necesitamos hablar», dijo ella, entrando sin ser invitada. «Elegiste un mal momento, Marina», respondió él, cerrando la puerta detrás de ella. «No hay un momento perfecto para esto, Arthur. Tenía miedo de contarte antes, pero creo que ahora necesitas saber». Arthur cruzó los brazos, impaciente. «¿Saber qué?» Marina respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. «Álvaro no es solo una amenaza. Es el hombre que me obligó a desaparecer». La revelación hizo que Arthur se acercara, la ira estampada en su rostro. «¿Te amenazó?» «No solo a mí, Arthur. Te amenazó a ti. Dijo que si no desaparecía, destruiría tu carrera, tu reputación y tu vida. Y ahora parece que está cumpliendo su promesa». Arthur cerró los ojos, tratando de contener la furia. Álvaro no solo había manipulado a Marina, sino que también intentaba arruinar todo lo que él había construido. «Esto termina ahora, Marina. Iré tras él». «Arthur, ¿no entiendes? Álvaro no actúa solo. Tiene personas de su lado, dentro de su círculo. Personas en las que confías». Arthur recordó el mensaje anónimo. «No todos están de tu lado. Fernando». La sospecha parecía cada vez más real. «No importa quién tenga», dijo Arthur con determinación. «Lo derribaré». En ese momento, Arthur se dio cuenta de que la guerra que enfrentaba era más grande de lo que había imaginado. Pero si había algo que sabía hacer, era luchar, y no descansaría hasta proteger a Marina, Sofía y todo lo que le pertenecía. Arthur Monteiro despertó con la sensación de que el tiempo estaba en su contra. El reloj en la mesita de noche
Marcaba las 6 de la mañana, pero su mente ya estaba a 1000. No podía seguir ignorando las señales. Álvaro Teixeira y su red de aliados no solo estaban desafiando su posición, estaban destruyendo los cimientos de todo lo que había construido. Después de una rápida ducha, Arthur se vistió con su mejor traje, una especie de armadura para enfrentar el día, y salió hacia la oficina. Al llegar, notó un murmullo inusual. Los empleados susurraban por los pasillos y había una tensión en el aire que no podía ignorar. Fernando lo esperaba en la sala de reuniones, con una expresión grave en el rostro. «Arthur, tenemos un problema», dijo, antes de que el jefe se sentara. Arthur dejó la maleta sobre la mesa y cruzó los brazos. «¿Qué tipo de problema?». Fernando colocó una tablet frente a él, mostrando noticias que habían comenzado a circular en la madrugada. Los titulares gritaban acusaciones de corrupción involucrando a Monteiro Empreendimentos y a Arthur personalmente. Los detalles de las transacciones fraudulentas que había descubierto el día anterior estaban ahora en dominio público, pero los hechos habían sido distorsionados para incriminarlo directamente. «Esto no puede estar pasando», dijo Arthur apretando los puños. «Fue calculado. Alguien filtró esta información a propósito y con el momento perfecto», respondió Fernando. «Estamos tratando de averiguar cómo se expusieron los datos, pero...». Dudó. «¿Pero?», preguntó Arthur con un tono peligroso. Algunos miembros del Consejo ya están considerando una moción para apartarte temporalmente hasta que se aclaren las acusaciones». Arthur se levantó, golpeando la mesa con fuerza. «¿Apartarme? ¿Por acusaciones infundadas? No permitiré eso». Fernando mantuvo la calma, pero sus ojos traicionaban una profunda preocupación. «Necesitamos ser estratégicos, Arthur. Si reaccionas impulsivamente, solo alimentarás las especulaciones». Arthur respiró hondo, tratando de contener la ira. Sabía que Fernando tenía razón, pero aceptar aquello sin luchar no era una opción. «Quiero una reunión con el Consejo hoy mismo, y quiero a nuestro equipo legal trabajando en esto de inmediato». Fernando asintió, saliendo para ejecutar las órdenes. Mientras esperaba, Arthur revisaba nuevamente la información que tenía. La filtración no era solo un intento de manchar su reputación, era un mensaje. Álvaro Teixeira estaba mostrando que podía darle donde más le dolía. Más tarde, cuando Arthur entró en la sala de reuniones del Consejo, encontró miradas desconfiadas y murmullos apagados. Sabía que muchos allí solo estaban esperando una oportunidad para derribarlo. «Señores, agradezco que hayan venido», comenzó con la voz firme. «Antes que nada, quiero dejar claro que estas acusaciones son infundadas. Este ataque es orquestado por enemigos que buscan desestabilizar no solo mi posición, sino toda Monteiro Empreendimentos». Uno de los consejeros más antiguos, Enrique Salgado, se levantó. «Arthur, con todo el respeto, la gravedad de estas acusaciones es innegable. El mercado ya ha comenzado a reaccionar negativamente y nuestros inversores exigen respuestas». Arthur fijó la mirada en Enrique. «Y esas respuestas llegarán. Estoy tomando todas las medidas para identificar a los responsables de este ataque y aseguro que pronto tendremos pruebas que desmantelarán estas mentiras». Enrique parecía escéptico, pero otra consejera, Ana Luisa, intervino. «Lo que dice el señor Monteiro tiene sentido. Este ataque parece coordinado, pero necesitamos más que palabras para calmar a los inversores». Arthur asintió. «Estoy de acuerdo, por eso traeré expertos independientes para auditar nuestras operaciones. Quiero total transparencia y ustedes tendrán acceso irrestricto a los resultados». La sala quedó en silencio por algunos instantes, hasta que Enrique finalmente cedió. «Esperaremos los resultados de la auditoría, pero espero que entiendas, Arthur, que la confianza de la Junta está dañada». Arthur salió de la reunión sintiendo el peso de una batalla que apenas comenzaba. Sabía que necesitaba más que estrategia, necesitaba aliados. Esa noche, de regreso a su apartamento, Arthur recibió una llamada del investigador. «Señor Monteiro, encontramos algo nuevo».
Álvaro Teixeira está organizando una reunión con figuras importantes del sector financiero en los próximos días. Parece que está consolidando alianzas. ¿Dónde será?, preguntó Arthur con urgencia. En una finca en el interior, pero es una reunión cerrada. Conseguir acceso será complicado. Arthur pensó por un momento. Sabía que esta reunión podría ser la clave para desenmascarar a Álvaro. Haga lo que sea necesario para descubrir más detalles. Necesito estar allí. Mientras colgaba el teléfono, Arthur miró por la ventana. Su mente hervía con planes y posibilidades. Él sabía que el tiempo estaba en su contra, pero una cosa era cierta: no retrocedería. Sin embargo, mientras planeaba su próximo movimiento, un mensaje llegó a su celular. Era un video corto, enviado desde un número desconocido. En el video, Marina y Sofía estaban en un parque, aparentemente grabadas sin que se dieran cuenta. El mensaje adjunto era claro: sabes lo que está en juego. Elige tus batallas con cuidado. Arthur sintió que la sangre se le helaba. Sus enemigos habían mostrado su primera jugada y ahora necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Arthur Monteiro sabía que su paciencia estaba al límite. El video de Marina y Sofía era más que una amenaza, era una declaración de guerra. Sus enemigos habían cruzado la línea y ya no podía permitirse jugar a la defensiva. Pasó horas esa noche en su oficina privada, planeando sus próximos pasos. El pesado silencio del ambiente solo era interrumpido por el sonido de sus dedos golpeando la madera de la mesa mientras pensaba. Marina y Sofía estaban en riesgo inminente, y lo que era peor, el enemigo permanecía en las sombras, actuando con precisión quirúrgica. Por la mañana Arthur tomó una decisión que cambiaría el curso de la batalla. Tomó el teléfono y llamó a Marina. «Marina, necesito que vengas a mi oficina. Ahora». «Arthur, ¿qué pasó?», preguntó ella, alarmada. «No puedo explicarlo por teléfono. Solo confía en mí». Marina llegó al edificio con Sofía en menos de una hora. La preocupación en su rostro era evidente, pero Arthur trató de no mostrar su propia inquietud. «¿Qué está pasando, Arthur? ¿Por qué tanta urgencia?», preguntó Marina en cuanto entró en su oficina. Arthur mostró el video en su celular. Marina cubrió su boca con las manos, el terror reflejado en sus ojos. «Nos están siguiendo», susurró ella. «Sí, y es por eso que no puedo permitir que queden desprotegidas. Haz tus cosas, te llevaré a un lugar seguro lejos de aquí». Marina sacudió la cabeza, reacia. «Arthur, huir no resolverá nada. No se detendrán hasta que cedas o hasta que te destruyan». Arthur se acercó, sosteniendo sus hombros con firmeza. «Lo sé, pero no puedo luchar si estoy preocupado por su seguridad. Por favor, Marina, confía en mí». Ella dudó, pero finalmente cedió. «Está bien, pero solo hasta que resuelvas esto». Arthur hizo algunas llamadas y, en menos de una hora, uno de sus guardias de confianza llegó al edificio para escoltar a Marina y Sofía a un lugar seguro. Observó mientras ellas salían, sintiendo un peso enorme en el pecho. Una vez que se quedó solo, Arthur volvió al trabajo. Sabía que la reunión secreta de Álvaro Teixeira era la clave para cambiar el juego, pero necesitaba información más precisa y una forma de infiltrarse sin ser detectado. Fue entonces cuando recordó a alguien que podría ayudarlo. Diana Méndez, una investigadora freelance conocida por sus habilidades para obtener información imposible. Diana y Arthur habían trabajado juntos en una ocasión en el pasado, y aunque ella era tan peligrosa como efectiva, sabía que no tenía otra opción. Arthur llamó a Diana, y ella aceptó encontrarse con él ese mismo día. Se encontraron en un bar discreto en el centro de la ciudad. Diana llegó puntualmente, vestida de negro y con la mirada afilada de quien ve más de lo que dice. «Monteiro, pensé que nunca más me llamarías para un trabajo», dijo ella, con una sonrisa enigmática. «No es un trabajo común, Diana. Necesito infiltrarme en una reunión organizada por Álvaro Teixeira». Diana levantó una ceja, intrigada. «¿Álvaro Teixeira? No estás bromeando, ¿verdad?».
Es un pez grande, Arthur, y si estás en su mira, ya debes haber notado que las apuestas son altas. Altas lo suficiente para que confíe en ti para ayudarme, respondió él con firmeza. Diana sonrió de nuevo, pero esta vez había algo serio en su expresión. De acuerdo, necesitaré algunas horas para reunir información sobre el evento. Dame la dirección que tienes y cualquier detalle que puedas. Arthur le pasó los datos que el investigador había proporcionado. Y Diana, sé discreta. Nadie puede saber que nos estamos moviendo. Relájate, Monteiro. Discreción es mi segundo nombre. Con Diana en el caso, Arthur sintió que finalmente tenía una ventaja, aunque pequeña. Regresó a casa esa noche exhausto, pero decidido. Cada movimiento que hacía ahora necesitaba ser calculado. Horas más tarde, Diana lo contactó con novedades. Conseguí lo que pediste. La reunión será en una granja aislada y el acceso es extremadamente restringido. Pero Álvaro le gusta ostentar. Contrató un servicio de catering de una empresa local. Con un poco de suerte, podré encontrar una forma de que entres disfrazado. Arthur dudó por un momento. La idea de infiltrarse personalmente era arriesgada, pero sabía que no podía delegar eso a nadie. Haz lo que sea necesario, Diana. Voy a entrar en esa reunión. A la mañana siguiente, Diana volvió con un plan detallado. Arthur se disfrazaría como uno de los empleados del catering, entrando con una identidad falsa que ella había proporcionado. Va a ser peligroso, Monteiro. Si te atrapan, no habrá salida fácil, advirtió Diana. Nunca esperé que fuera fácil, respondió él. Mientras se preparaba para el plan, Arthur sabía que estaba entrando en territorio enemigo. Pero si había una oportunidad de descubrir la verdad y proteger a su familia, estaba dispuesto a correr el riesgo. Esa noche, mientras se ponía el uniforme del disfraz, Arthur miró su propio reflejo en el espejo. Ya no era solo un hombre de negocios luchando por salvar su reputación. Ahora era un padre y un hombre dispuesto a todo para derrotar a aquellos que se atrevían a amenazar lo que más amaba. El reloj marcaba la medianoche cuando entró en el auto que lo llevaría a la granja. Diana estaba al volante y el silencio entre ellos era casi tan pesado como el peligro que enfrentarían. ¿Estás listo para esto?, preguntó Diana mientras conducía por las oscuras carreteras. Arthur miró hacia adelante. Su determinación inquebrantable. Siempre he estado. Diana solo asintió, una sonrisa discreta apareciendo en sus labios. A medida que el coche se acercaba a la entrada de la finca, Arthur sabía que no había vuelta atrás. El juego estaba a punto de comenzar y no podía perder. El coche desaceleró al acercarse a la puerta principal de la finca. La propiedad era inmensa, rodeada de altos árboles y muros reforzados, como si cada detalle estuviera diseñado para mantener a los curiosos a distancia. Arthur Monteiro, ahora vestido con el uniforme de catering, ajustó la gorra en su cabeza y lanzó una última mirada a Diana. Recuerda, estás aquí para observar, no para actuar. Cualquier paso en falso y estaremos perdidos, advirtió Diana, mientras le entregaba un pequeño dispositivo electrónico para la comunicación. Entendido. Solo necesito información suficiente para entender lo que estoy enfrentando, respondió Arthur. Diana asintió, pero la mirada seria en su rostro denunciaba la gravedad de la situación. Los guardias en la puerta revisaron a los empleados del catering. Arthur mantuvo la compostura mientras pasaba por la inspección, disimulando la tensión que ardía en su pecho. Cuando finalmente entró, el escenario dentro de la propiedad lo impresionó. La mansión en el centro del terreno era una verdadera fortaleza, con vidrios a prueba de balas y cámaras estratégicamente posicionadas. Arthur siguió a los otros empleados hasta un área destinada al servicio. Diana, a través del dispositivo, susurró: «Todo va bien hasta ahora. Recuerda, el evento principal será en el salón de la mansión. Intenta mezclarte y escuchar lo máximo posible». Respondió con un discreto «entendido» y comenzó a organizar los platos y bandejas como un empleado más.
Sin embargo, su mente estaba en alerta máxima. A medida que los invitados llegaban, Arthur reconoció algunos rostros. Empresarios de renombre, políticos influyentes y figuras conocidas del mercado financiero desfilaban con confianza por el salón. Álvaro Teixeira apareció poco después, rodeado de guardias y ostentando el mismo aire de poder y arrogancia que Arthur esperaba. Álvaro comenzó a conversar con un pequeño grupo en un rincón reservado. Arthur, manteniendo su disfraz, aprovechó la oportunidad para acercarse mientras servía bebidas. Se posicionó estratégicamente, fingiendo organizar una bandeja cercana. «Necesitamos acelerar el proceso», decía Álvaro en un tono bajo, pero lo suficientemente audible para Arthur. «Monteiro está reaccionando más rápido de lo que esperábamos». Uno de los hombres a su lado, que Arthur reconoció como un antiguo ejecutivo de un banco asociado a su empresa, respondió: «La divulgación de la información fue eficaz, pero aún tiene aliados. El próximo paso debe desestabilizar completamente su posición en el Consejo». Arthur apretó la bandeja con fuerza, controlando la ira que amenazaba con aparecer en su rostro. Estaban jugando sucio y el objetivo era claro: destruir su liderazgo antes de que pudiera contraatacar. Mientras recogía más información, Diana lo alertó a través del dispositivo. «Cuidado, uno de los guardias te está observando. No te quedes mucho tiempo en el mismo lugar». Arthur disimuló, moviéndose a otra área del salón. Mientras caminaba, vio algo que llamó su atención. Una sala lateral, protegida por 2 guardias. Estaban revisando la entrada de cada persona, permitiendo el acceso solo a invitados específicos. «Diana, hay algo sucediendo en esa sala. Voy a intentar entrar». «Arthur, no. Eso es demasiado arriesgado», advirtió ella. Pero Arthur ya había decidido. Necesitaba respuestas, y esa sala parecía ser el lugar donde estaban. Esperó hasta que los guardias se distrajeron momentáneamente y se dirigió a un área de servicio adyacente. Encontró un pequeño pasillo que conducía a la parte trasera de la sala protegida. Usando las habilidades de observación que años de negocios competitivos le habían otorgado, encontró un momento en que uno de los guardias salió momentáneamente para atender una llamada. Arthur se deslizó dentro de la sala con cuidado, cerrando la puerta detrás de sí. El interior era una oficina lujosa, con un gran escritorio repleto de documentos y un laptop encendido. Sabía que tenía poco tiempo. Comenzó a examinar los papeles rápidamente. Entre ellos, encontró registros detallados de las transacciones fraudulentas que habían sido asociadas a su nombre, incluyendo nombres de empresas fantasmas y cuentas bancarias. Pero lo que más llamó su atención fue un contrato firmado por Fernando Andrade, su mano derecha, autorizando una de esas transacciones. La confirmación de la traición de Fernando lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Guardó el documento en su bolsillo, sabiendo que lo necesitaría como prueba. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Arthur se congeló, tratando de decidir qué hacer. «Diana, necesito una distracción ahora», susurró a través del dispositivo. «Estoy trabajando en eso, pero llevará algunos segundos». Los pasos se acercaron, y Arthur sabía que no tendría tiempo. Abrió una pequeña ventana lateral y, con esfuerzo, logró deslizarse hacia afuera, cayendo en un jardín oscuro. «Estoy afuera, pero notarán que algo ha sido movido. Necesitamos salir de aquí», le dijo a Diana. «Te encontraré en la salida. Mantente alerta». Arthur regresó a la entrada del catering, mezclándose nuevamente con los empleados. Apenas pudo contener la adrenalina mientras volvía al coche donde Diana lo aguardaba. «¿Conseguiste algo?», preguntó ella mientras aceleraba para salir de la propiedad. Arthur sacó el documento del bolsillo y mostró la firma de Fernando. «Más que algo. Conseguí la prueba de que mi propia mano derecha está involucrada en esto». Diana lo miró sorprendida, pero no dijo nada. El silencio en el coche era pesado, pero Arthur finalmente sintió que tenía una ventaja, por pequeña que fuera. Ahora
Necesitaba usar esa información con sabiduría. El enemigo había cometido un error al subestimarlo, y Arthur Monteiro estaba listo para contraatacar. Arthur Monteiro sabía que tenía poco tiempo para actuar. El descubrimiento de la traición de Fernando no solo confirmaba sus sospechas, sino que también le daba una ventaja estratégica. Con el contrato en mano, tenía una prueba concreta de que el ataque a su reputación era orquestado por alguien de dentro. Sin embargo, usar esa información de manera directa era arriesgado. Arthur necesitaba un plan que desestabilizara a Fernando y a los demás conspiradores sin exponer su propia posición. A la mañana siguiente, en su oficina, Arthur convocó una reunión restringida con sus abogados y el investigador. Colocó el contrato firmado por Fernando sobre la mesa mientras los hombres analizaban el documento con atención. ¿Esto es lo suficientemente sólido como para incriminarlo?, preguntó Arthur. Es una pieza importante, pero necesitamos conectarlo al resto de la operación, respondió el investigador. Álvaro Teixeira está en la cima de esta cadena, pero Fernando parece ser el eslabón que une los dos mundos. Arthur asintió. Quiero que monitoreen cada paso de Fernando. Quiero saber con quién se encuentra, qué dice y dónde guarda lo que realmente importa. El abogado intervino. Señor Monteiro, si me permite una sugerencia, usar su firma para obligarlo a explicarse puede ser más rápido que intentar desmantelar toda la operación. Arthur sacudió la cabeza. Aún no. Si lo confrontamos ahora, puede alertar a Álvaro o destruir pruebas. No voy a cometer ese error. Mientras el grupo continuaba discutiendo estrategias, Diana llamó con novedades. Monteiro, logré rastrear algunos de los movimientos financieros recientes. Álvaro está transfiriendo grandes sumas a cuentas offshore y hay evidencia de que planea mover todo antes de que puedas actuar. Esto significa que sabe que nos estamos acercando, dijo Arthur. Exactamente. Pero lo que es más preocupante es que también ha comenzado a desviar recursos a otra subsidiaria suya. Es como si quisiera ensuciar aún más su nombre antes de desaparecer con el dinero. Arthur sintió que la rabia burbujeaba. Álvaro no solo intentaba destruirlo, sino que también planeaba usar su propia empresa como arma en su contra. Diana, sigue rastreando esas transferencias. Me aseguraré de que no se escape. Más tarde, ese día, Arthur decidió poner a prueba a Fernando. Lo llamó a una reunión en su oficina, manteniendo la apariencia de negocios normales. Fernando, quiero una actualización completa sobre las operaciones de las subsidiarias, especialmente las transacciones más recientes. Fernando, siempre eficiente, parecía tranquilo mientras respondía. Claro, señor Monteiro, prepararé un informe detallado para mañana. ¿Hay algo específico que deba investigar? Arthur lo observó cuidadosamente, buscando cualquier señal de nerviosismo. No, solo asegúrate de que todo esté en orden. He sentido algunos movimientos extraños en el mercado y no quiero sorpresas. Fernando asintió, manteniendo la compostura. Puedes contar con ello, Arthur. Como siempre, estoy a tu disposición para resolver cualquier problema. Cuando Fernando salió, Arthur estaba seguro de una cosa. Era un actor hábil, pero había algo en su comportamiento que traicionaba un leve desasosiego. Esa noche, Arthur se reunió nuevamente con Diana en un lugar discreto. Ella trajo una carpeta llena de información. Tenemos un problema, Monteiro. Álvaro se está moviendo demasiado rápido. Ha programado una nueva reunión con sus aliados, y esta vez parece ser una preparación para algo grande. Arthur hojeó los documentos, viendo listas de nombres y detalles financieros que parecían un enredo de tramas. Está consolidando sus alianzas, dijo Arthur. Sí, y a juzgar por los datos que encontré, está listo para abandonar el barco tan pronto como el escándalo en tu contra alcance su punto máximo. Arthur respiró hondo, organizando sus ideas. Entonces, forzaremos su movimiento antes de que esté listo. ¿Cómo piensas hacer eso?, preguntó Diana, intrigada. Arthur sonrió fríamente. Fernando es el eslabón más débil. Si lo presionamos lo suficiente, se romperá
y nos llevará directamente a Álvaro. Diana miró a Arthur, evaluando su determinación. Solo ten cuidado, Monteiro. Un paso en falso y pueden volver el juego en tu contra. No te preocupes, el juego ya está cambiando. Al día siguiente, Arthur puso su plan en práctica. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo, pero antes de eso le dio al investigador una tarea específica: crear una situación que hiciera que Fernando se sintiera acorralado. Durante la reunión, Arthur presentó un análisis detallado de los fraudes recientes, omitiendo el nombre de Fernando, pero dejando claro que había alguien dentro de la organización involucrado. «No estoy aquí para acusar a nadie directamente», dijo con voz firme, «pero quiero dejar claro que no toleraré la traición. Quien esté involucrado en esto tendrá que lidiar con las consecuencias». Fernando, sentado a su lado, permaneció en silencio, pero Arthur notó que estaba incómodo. Más tarde ese mismo día, el investigador informó que Fernando había hecho una llamada urgente a alguien que, según los registros, era uno de los hombres de Álvaro. «Está comenzando a moverse, Monteiro. Parece que tu presión está funcionando». Arthur sabía que el cerco se estaba cerrando. Solo necesitaba una pieza más para completar el rompecabezas y exponer a Álvaro y sus aliados de una vez por todas. El contraataque había comenzado y Arthur Monteiro no tenía intención de retroceder. Fernando Andrade apenas podía disimular la tensión en los últimos días. Las palabras de Arthur durante la reunión resonaban en su mente como una sombra que no podía quitarse de encima. El cerco se estaba cerrando y Fernando sabía que su posición de confianza al lado de Arthur Monteiro no duraría mucho más tiempo. Esa mañana, Arthur recibió un informe detallado del investigador que había designado para monitorear a Fernando. Los hallazgos eran impactantes: registros de llamadas, mensajes cifrados y encuentros clandestinos con Álvaro Teixeira y otros conspiradores. Arthur miró las pruebas con una mezcla de ira y decepción. Fernando, su mano derecha, alguien a quien consideraba un aliado leal, se había vendido al enemigo. La traición no era solo personal, era estratégica. Álvaro había usado a Fernando como un puente para infiltrarse en sus negocios y sabotear su reputación. «Él se expuso más de lo que imaginábamos», dijo el investigador mientras le entregaba más documentos a Arthur. «Pero esto puede ser una ventaja. Si usamos esta información en el momento adecuado, Fernando puede ser la clave para desmantelar todo el esquema». Arthur sabía que necesitaba ser meticuloso. Un enfrentamiento directo con Fernando ahora podría ser arriesgado. Necesitaba un plan que garantizara no solo la caída de Fernando, sino también el desmoronamiento de la red de Álvaro. Al final del día, Arthur convocó a Fernando para una reunión privada en su oficina. Mantuvo una postura firme y profesional, ocultando el torbellino de emociones que sentía. «Fernando, necesito que viajes a nuestra sucursal en Brasilia mañana. Hay una auditoría pendiente que requiere atención inmediata», dijo Arthur mientras firmaba algunos documentos. Fernando parecía sorprendido, pero rápidamente asintió. «Claro, Arthur, organizaré todo hoy mismo». Mientras Fernando salía de la sala, Arthur activó el punto electrónico en su oído, conectándose con Diana, que estaba estacionada afuera del edificio. Él mordió el anzuelo. «Quiero que lo sigas hasta donde sea necesario. Descubre con quién se encuentra y qué planea hacer. Puedes contar con eso, Monteiro. Me aseguraré de que no escape», respondió Diana, con su habitual confianza. Esa noche, Fernando se dirigió a un hotel discreto en el centro de la ciudad. Diana, con su habilidad para operar en las sombras, logró infiltrarse en el mismo piso, utilizando microcámaras y equipos de escucha para monitorear cada movimiento. Alrededor de las 11 de la noche, Fernando recibió una visita. Álvaro Teixeira entró en la habitación acompañado de 2 seguridad. La conversación que siguió fue grabada en audio y enviada directamente a Arthur. «Monteiro está desconfiado», dijo Fernando en un tono ansioso.
Él sabe que alguien está saboteando la empresa, pero aún no tiene pruebas definitivas contra mí. Álvaro soltó una risa fría. Entonces necesitas actuar rápido. Antes de que descubra más, asegúrate de que las transferencias finales se completen. Después de eso, desaparece. ¿Y sobre Marina y su hija?, preguntó Fernando, dudoso. El silencio que siguió fue perturbador, hasta que Álvaro respondió con un tono gélido: son solo un detalle. Resuelve eso como creas necesario, pero asegúrate de que no puedan entorpecer. Arthur escuchó el audio con el corazón pesado. Marina y Sofía estaban en peligro, y Álvaro no dudaría en lastimar a nadie para alcanzar sus objetivos. Al día siguiente, Diana entregó a Arthur las grabaciones y las imágenes capturadas en el hotel. Esto es suficiente para destruir a Fernando y Álvaro, dijo ella. Aún no. Quiero que Álvaro caiga con fuerza total, y para eso necesitamos algo más grande. Esperaré a que ellos hagan el próximo movimiento, respondió Arthur, su voz firme y controlada. Mientras tanto, Arthur se aseguró de que Marina y Sofía fueran trasladadas a un lugar aún más seguro, esta vez fuera de la ciudad. No podía arriesgarse a que Álvaro cumpliera su amenaza. Días después, la oportunidad que Arthur esperaba finalmente surgió. Fernando, en un acto de desesperación, intentó autorizar otra transferencia fraudulenta a nombre de Monteiro Empreendimentos. El sistema interno de la empresa, reconfigurado para monitorear esas transacciones, bloqueó la operación y alertó a Arthur de inmediato. Arthur reunió al consejo para una reunión extraordinaria. Entró en la sala con una postura imponente, sosteniendo los documentos que probaban la traición de Fernando. Señores, hoy les traigo la verdad sobre las recientes acusaciones contra Monteiro Empreendimentos, comenzó él, su voz cortando el silencio en la sala. Expuso cada prueba con claridad. Los contratos fraudulentos, las grabaciones de Fernando con Álvaro y las transacciones bloqueadas. El consejo, que antes estaba dividido, ahora miraba a Fernando con desprecio. Fernando Andrade no solo traicionó la confianza de esta empresa, sino que también conspiró con Álvaro Teixeira para destruir todo lo que hemos construido, declaró Arthur. Fernando intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Fue sacado de la sala por seguridad, mientras el consejo aprobaba por unanimidad la permanencia de Arthur como CEO. Después de la reunión, Arthur miró por la ventana de su oficina. La batalla estaba lejos de terminar, pero el primer golpe había sido dado. Álvaro aún estaba suelto, pero Arthur sabía que ahora tenía la ventaja. Diana, prepara todo. Vamos a derribar a Álvaro de una vez por todas, dijo él tomando el teléfono. El cerco se había cerrado y la caída de Álvaro era solo cuestión de tiempo. Arthur Monteiro sabía que el momento del enfrentamiento definitivo se acercaba. La exposición de Fernando Andrade era solo el primer movimiento de una estrategia mayor. Álvaro Teixeira estaba vulnerable, pero aún tenía aliados poderosos y recursos a su disposición. Para derrotarlo, Arthur necesitaría precisión, aliados y, sobre todo, coraje. A la mañana siguiente, Arthur convocó a Diana para una reunión en su casa. El ambiente estaba tenso, y el silencio en la oficina privada de Arthur solo era interrumpido por el sonido de los papeles organizándose y los pasos firmes de Diana entrando en la sala. Álvaro está acorralado, comenzó Arthur, señalando un mapa detallado sobre la mesa. Sabe que Fernando ha sido expuesto y que su red está comenzando a desmoronarse, pero aún no sabemos cuál será su próximo movimiento. Diana analizó el mapa y asintió. Álvaro no es el tipo de hombre que espera a ser atacado. Actuará y rápido. Probablemente intentará consolidar lo que queda de sus operaciones antes de desaparecer. Arthur cruzó los brazos, pensativo. Entonces necesitamos obligarlo a cometer un error. ¿Cómo?, preguntó Diana, intrigada. Arthur abrió una carpeta que contenía una serie de documentos confidenciales y fotos. Estos son los aliados restantes de Álvaro.
políticos, empresarios e incluso algunos oficiales de alto rango. Vamos a usar esto en su contra. ¿Chantaje?, sugirió Diana arqueando una ceja. No directamente. Quiero que filtramos información seleccionada sobre estas personas, creando una ruptura en las alianzas de Álvaro. Quedará aislado y sin opciones. Diana sonrió levemente. Arriesgado, pero efectivo. Voy a preparar los canales adecuados para difundir esta información. Mientras Diana comenzaba a trabajar en el plan, Arthur volvió su atención a Marina y Sofía. A pesar de que estaban a salvo, sabía que el peligro no había pasado. Álvaro aún podría intentar usarlas como la última palanca. Arthur tomó el teléfono y llamó a Marina. «¿Cómo están ustedes?», preguntó, tratando de sonar calmado. «Estamos bien, Arthur, pero Sofía te extraña. Pregunta por ti todos los días», respondió Marina con voz suave. Arthur cerró los ojos por un momento, tratando de contener la emoción. «Dile que estoy cuidando todo y que pronto estaremos juntos. Lo prometo». «¿Y tú?», preguntó Marina. «¿Te estás cuidando?». Arthur sonrió, aunque fuera una sonrisa vacía. «Estoy bien. Necesito irme ahora, pero hablaremos pronto». Al colgar, Arthur sintió el peso de sus elecciones. No podía fallar, no por ellas. Más tarde, Diana regresó con noticias importantes. «La información ha sido enviada. Álvaro está perdiendo apoyo rápidamente. Algunos de los nombres más poderosos de la lista ya se están distanciando de él». Arthur asintió satisfecho. «Genial. Ahora necesitamos un plan para capturarlo antes de que huya». Diana sacó un archivo y lo colocó sobre la mesa. «Álvaro aún tiene una última reunión programada con sus aliados más cercanos. Es un encuentro de emergencia para reorganizar lo que queda de la operación. Conseguí las coordenadas». Arthur analizó el archivo. «Una granja aislada, lejos de todo. Cree que está a salvo allí». «Exactamente. Pero Arthur, invadir esta reunión no será fácil. Álvaro estará rodeado de seguridad y con una ruta de escape preparada». Arthur se levantó, su determinación evidente. «No dije que sería fácil. Llevaré las pruebas directamente a él. Quiero que vea con sus propios ojos que ha perdido». Diana lo miró por un momento antes de asentir. «Entonces será mejor que nos preparemos». Los días siguientes se dedicaron a la preparación. Arthur reforzó su seguridad personal y coordinó con Diana los detalles de la infiltración en la granja. Sabía que esta sería su última oportunidad de derribar a Álvaro antes de que desapareciera para siempre. La noche anterior al enfrentamiento, Arthur fue al cofre de su casa. Allí guardaba un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Lo sostuvo por un momento, recordando las lecciones que había aprendido sobre fuerza y resiliencia. «Esto es por ustedes», susurró, pensando en Marina y Sofía. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde la ventana, Arthur Monteiro se preparaba mentalmente. Sabía que lo que estaba por venir sería decisivo y que el precio de la victoria podría ser alto. El día siguiente prometía ser el más importante de su vida. El tablero estaba dispuesto y todas las piezas estaban en posición. El enfrentamiento final con Álvaro Teixeira era inevitable y Arthur estaba listo para luchar hasta el final. La madrugada era fría y silenciosa mientras Arthur Monteiro observaba la entrada de la granja aislada donde Álvaro Teixeira llevaría a cabo su reunión de emergencia. Estaba dentro de un SUV estacionado a una distancia segura, con las luces apagadas y el motor en marcha lenta. A su lado, Diana Méndez ajustaba su equipo, preparando el punto electrónico que permitiría la comunicación constante entre los dos. «Tengo drones monitoreando la zona», informó Diana sin apartar la vista de la pantalla de su laptop. «Álvaro llegó hace 20 minutos. El número de seguridades es mayor de lo esperado». Arthur asintió, con expresión seria. Ya sabía que la misión sería peligrosa, pero no había otra opción. «Solo hay un camino para que él salga», continuó Diana. «Si lo rodeamos en la sala principal, no tendrá tiempo de escapar». Arthur miró hacia la granja iluminada a lo lejos. «Asegúrate de que tengamos un plan de evacuación»,
No podemos permitirnos cometer errores. Diana levantó la vista hacia él y sonrió. Monteiro, esto no es mi primer rodeo. Arthur sonrió de vuelta, aunque brevemente. Fue un momento raro de relajación en medio de la creciente tensión. Minutos después, Arthur salió del coche, vestido con ropa oscura que lo ayudaría a pasar desapercibido. Siguió el camino indicado por Diana, esquivando cámaras y seguridades. Con las instrucciones de ella a través del punto electrónico, llegó al perímetro externo de la casa principal. «Hay 2 guardias en la entrada lateral», dijo Diana. «Voy a desactivar las cámaras durante 30 segundos. Entra mientras puedas». Arthur esperó la señal y tan pronto como Diana confirmó que las cámaras estaban apagadas, se movió rápidamente. Con movimientos silenciosos y precisos, contorneó a los 2 guardias y entró por la puerta lateral, cerrándola con cuidado detrás de sí. Dentro de la casa la atmósfera era densa. Podía escuchar voces provenientes de una sala cercana. Álvaro y sus aliados discutían acaloradamente, y Arthur sabía que necesitaba acercarse sin ser detectado. Mientras avanzaba por los pasillos, Arthur encontró algo que no esperaba. Fernando Andrade estaba solo, tecleando frenéticamente en una laptop. Arthur dudó por un momento, evaluando la situación, pero decidió actuar. «Fernando», llamó Arthur, su voz baja pero cargada de intensidad. Fernando se congeló, su rostro palideciendo al darse cuenta de quién estaba allí. «Arthur, ¿qué haces aquí?» Arthur dio un paso al frente, los ojos fijos en Fernando. «Esa es la pregunta que debería hacerte a ti. ¿Cuántas veces te he dado mi confianza y ahora descubro que estabas vendiendo mi vida a Álvaro?» Fernando intentó justificarse, pero su voz temblaba. «Yo no tenía elección, me amenazaron, mi familia». Arthur lo interrumpió, la ira creciendo en su tono. «Tenías una elección. Siempre hay una elección, pero elegiste la traición». Fernando parecía a punto de decir algo, pero los pasos de los guardias en el pasillo interrumpieron la conversación. Arthur se escondió en las sombras mientras Fernando intentaba recuperar la compostura. «Están en el salón principal», susurró Diana por el punto electrónico. «Tienes que irte ahora». Arthur dejó a Fernando atrás, moviéndose hacia el salón principal. Sabía que tendría tiempo para confrontarlo después. Ahora necesitaba concentrarse en Álvaro. Cuando llegó al salón, miró por la puerta entreabierta. Álvaro estaba sentado en una silla de cuero, rodeado de 3 hombres de aspecto amenazante. Una pila de documentos estaba sobre la mesa, junto con una laptop que parecía ser el centro de operaciones de Álvaro. «Tenemos que acelerar el proceso», decía Álvaro, con un tono impaciente. «Monteiro se está moviendo demasiado rápido. Quiero que todo esté terminado para mañana». Arthur respiró hondo. Era el momento de actuar. Empujó la puerta con fuerza entrando en el salón. «No es necesario que te apresures, Álvaro. He llegado antes de lo que esperabas». La sala quedó en silencio, todas las miradas dirigidas a Arthur. Álvaro se levantó lentamente, una sonrisa fría en los labios. «Monteiro, tan imprudente como siempre. ¿Realmente creíste que entrar aquí solo sería una buena idea?» Arthur dio algunos pasos al frente, ignorando las miradas amenazadoras de los guardias. «Ya has perdido, Álvaro. Tengo todo lo que necesito para exponerte a ti y a tus aliados». Álvaro se rió, pero había un tono de nerviosismo en su voz. «Tienes pruebas, pero ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Crees que puedes derrotarme?» Arthur sacó una memoria USB del bolsillo y la lanzó sobre la mesa. «En esta memoria están todas tus transacciones ilegales, los nombres de tus cómplices y los contratos firmados por Fernando. Ya he enviado copias a las autoridades. Es solo cuestión de tiempo». La sonrisa de Álvaro desapareció. Sabía que Arthur no estaba blufando. «¿Crees que vas a salir de aquí vivo?», amenazó. Antes de que Álvaro pudiera dar órdenes, Diana, que estaba monitoreando todo de forma remota, activó una explosión de sonido alto en los radios de los guardias, desorientándolos. «Es hora de salir, Arthur».
dijo ella por el punto electrónico. Arthur aprovechó el momento de caos para derribar a uno de los hombres que intentó avanzar hacia él. Se movió rápidamente hacia la salida, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El enfrentamiento había comenzado y ahora no había vuelta atrás. Arthur Monteiro corrió por los pasillos de la finca, el sonido de gritos y pasos resonando detrás de él. Diana, en constante contacto por el punto electrónico, lo actualizaba sobre los movimientos de los guardias y trazaba rutas para ayudarlo a escapar. «La puerta principal está bloqueada», informó ella con la voz tensa. «Necesitarás salir por la lateral sur». Arthur giró en una esquina, chocando con uno de los matones de Álvaro. El hombre intentó agarrarlo, pero Arthur reaccionó rápidamente, dando un golpe que lo derribó. Sabía que no podía permitirse ser capturado. Mientras avanzaba por la propiedad, Diana continuaba guiándolo. «Álvaro también está intentando huir», dijo ella. «Tiene un coche esperando en la entrada de servicio». Arthur aceleró el paso, la sangre hirviendo en sus venas. No podía permitir que Álvaro escapara, no ahora, cuando finalmente tenía la oportunidad de confrontarlo cara a cara y terminar con todo. Al llegar a la zona exterior, Arthur vio a Álvaro entrando en un SUV negro, rodeado por dos de sus guardias. «No va a ser tan fácil, Álvaro», gritó Arthur mientras corría hacia el vehículo. Los guardias reaccionaron de inmediato, avanzando para interceptarlo. Arthur utilizó su ventaja de sorpresa, derribando a uno de ellos con un puñetazo directo y esquivando a otro que intentó agarrarlo. Álvaro, desde el interior del coche, gritó al conductor que acelerara. Antes de que el vehículo pudiera partir, Diana, que monitoreaba remotamente el perímetro, activó una trampa improvisada, una secuencia de clavos colocados estratégicamente en la carretera. Los neumáticos del SUV estallaron, obligando al coche a detenerse. Arthur se acercó rápidamente, abriendo la puerta del conductor y sacando a Álvaro. «¡Se acabó, Álvaro!», dijo Arthur, sujetando al enemigo del cuello. Álvaro intentó soltarse, pero la fuerza y determinación de Arthur eran superiores. «¡No sabes con quién estás lidiando!», gritó Álvaro, la arrogancia en su voz ahora mezclada con pánico. «Sé exactamente con quién estoy lidiando», respondió Arthur, acercándose más. «Has destruido vidas, manipulaste mi nombre, amenazaste a mi familia, y ahora vas a pagar por todo esto». Álvaro sonrió, una sonrisa cruel que hizo que Arthur dudara por un instante. «¿Crees que derribándome vas a resolver algo? Soy solo parte de algo más grande, Monteiro. Derriba a uno de nosotros y otros surgirán». Antes de que Arthur pudiera responder, sirenas sonaron a la distancia. Diana había accionado a las autoridades que ahora rodeaban la finca. «Hora del gran final», dijo Diana por el punto electrónico. Los policías bajaron de sus vehículos, armas en mano. Álvaro intentó luchar, pero fue rápidamente dominado y esposado. Arthur entregó la memoria USB con las pruebas directamente al delegado responsable, explicando todo lo que sabía sobre los crímenes de Álvaro y su red. Mientras Álvaro era llevado por los policías, lanzó una última mirada a Arthur. «Esto aún no ha terminado, Monteiro». Arthur lo observó ser llevado, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que Álvaro tenía razón en parte. Desmantelar toda la red criminal llevaría tiempo y esfuerzo, pero ese era el primer gran paso, y no pensaba detenerse hasta que todos los responsables fueran llevados ante la justicia. Diana apareció al lado de Arthur, con la laptop en manos. «Lo lograste. Álvaro está fuera del juego». Arthur movió la cabeza, una sonrisa discreta asomándose en sus labios. «Aún hay mucho trabajo por hacer, pero por ahora podemos llamarlo una victoria». Miró al cielo, que comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Marina y Sofía estaban a salvo, y la mayor amenaza contra ellas había sido neutralizada. Era el inicio de un nuevo capítulo, pero por primera vez en mucho tiempo, Arthur Monteiro sentía que estaba recuperando el control. El silencio de la mañana flotaba sobre la ciudad mientras Arthur Monteiro
observaba por la ventana de su oficina. La vista, que siempre le había transmitido un sentido de poder y logro, ahora parecía un recordatorio silencioso de la batalla que había ganado y de las cicatrices que ésta había dejado. Con Álvaro Teixeira encarcelado y el escándalo de corrupción revelado, Monteiro Emprendimientos comenzaba a recuperar la estabilidad. Los titulares que antes manchaban su nombre ahora elogiaban su resiliencia y valentía al exponer la red criminal que lo había atacado. Sin embargo, Arthur sabía que el precio de la victoria era alto. Álvaro era solo uno de los muchos que aún estaban libres. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades revelaron más nombres, más cómplices, pero también más peligros. Diana entró en la sala interrumpiendo sus pensamientos. «Te estás volviendo bueno en esto, Monteiro», dijo ella con una sonrisa cansada. «No es todos los días que un empresario enfrenta un esquema de este nivel y sale adelante». Arthur sonrió levemente, pero su mirada seguía distante. «No siento que haya salido adelante. Siento que solo he sobrevivido». Diana inclinó la cabeza, evaluándolo. «Sobrevivir ya es una victoria, pero si me permites, aún tienes algo que resolver». Arthur la miró, confundido. «Marina y Sofía», dijo Diana sin rodeos. «Pasé suficiente tiempo cerca de ti para saber que son la razón por la que estás aquí ahora. Quizás sea hora de cuidar de ellas». Arthur respiró hondo, sabiendo que tenía razón. Más tarde, ese día, Arthur condujo hasta el lugar donde Marina y Sofía estaban escondidas. El camino hasta allí estuvo marcado por recuerdos, dudas y la certeza de que necesitaba darle un nuevo rumbo a su vida. Cuando llegó, fue recibido por Marina, quien parecía aliviada al verlo. «¿Está todo bien?», preguntó ella buscando respuestas en su rostro. Arthur asintió. «Álvaro está preso. Las amenazas contra ustedes han disminuido, pero aún debemos tener cuidado». Marina sonrió levemente, pero había algo en su mirada que Arthur no lograba descifrar. «Sofía está en el jardín. Habla de ti todos los días, Arthur. Pregunta cuándo podrá verte de nuevo». Arthur siguió a Marina hasta el jardín, donde encontró a Sofía jugando con una pelota. Cuando la niña lo vio, su rostro se iluminó y corrió en su dirección. «¡Papá!», gritó lanzándose a sus brazos. Arthur la sostuvo con firmeza, sintiendo una ola de emoción que lo tomó por sorpresa. Nunca había imaginado que podría sentir algo tan intenso y puro. «Estoy aquí ahora, pequeña», dijo con la voz entrecortada. Marina observaba la escena a distancia, sonriendo, pero también con lágrimas en los ojos. Arthur se acercó a ella, aún sosteniendo a Sofía. «Les prometo a las dos que nada nos separará de nuevo». Marina asintió, sosteniendo su mano con firmeza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Arthur Monteiro se dio cuenta de que, por primera vez en años, tenía algo más valioso que su imperio, una familia, y haría lo que fuera necesario para protegerla. Arthur Monteiro miraba hacia el horizonte, con Marina a su lado y Sofía jugando en los jardines. El mundo aún cargaba sus peligros y sabía que los desafíos no habían terminado. Pero en ese momento se sentía en paz. Por primera vez, no estaba solo luchando para proteger lo que poseía. Estaba luchando por algo que realmente importaba. La jornada que había comenzado con una frase inocente, «Te conozco, tu foto está en la cartera de mi mamá», había cambiado su vida para siempre. Arthur redescubrió lo que significaba amar, proteger y encontrar un propósito más allá del poder y la fortuna. Marina, con una sonrisa suave, tocó su mano. «Creo que ahora podemos comenzar de nuevo». Arthur sonrió de vuelta, el peso de las batallas finalmente disipándose. «Sí, podemos». Mientras el sol se ponía, bañando el jardín en tonos dorados, Arthur sabía que su historia estaba lejos de terminar. No era solo un hombre de negocios o un sobreviviente. Era un padre, un compañero y, sobre todo, un hombre en busca de redención. ¿Te gustó esta historia emocionante? Entonces, suscríbete al canal para seguir más historias como esta, llenas de giros,
misterio y emociones intensas. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún capítulo de las próximas narrativas increíbles. Deja tu comentario. Queremos saber qué opinas sobre esta jornada de amor, coraje y redención. Comparte con amigos y familiares que también disfrutan de historias impactantes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima aventura.